Buen día, seguimos en el capítulo 43. Dice la parashá: el hambre era grave en la tierra. Y sucedió que cuando terminaron de consumir las provisiones que habían traído de Mitzrayim, su padre les dijo: regresen, compren un poco de alimento para nosotros. Y Yehudá le respondió diciendo: firmemente nos advirtió el varón, diciendo: no verán mi rostro sin que su hermano esté con ustedes. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento para ti. Pero si no lo envías, no descenderemos, ya que el varón nos dijo: no verán mi rostro sin que su hermano esté con ustedes. Entonces Israel dijo: ¿por qué me han hecho mal al decirle al varón que tenían otro hermano? Ellos dijeron: el varón nos preguntó insistentemente sobre nosotros y sobre nuestra familia, diciendo: vive aún su padre, tienen otro hermano. Nosotros le dijimos conforme a estas palabras: ¿cómo hubiéramos podido saber que diría: hagan descender aquí a su hermano? Cuando terminaron de consumir, Yehudá les había dicho: aguarden al anciano hasta que se termine el pan de la casa. Cuando terminaron, dice Rashi, cuando terminaron, mamás, ¿sí? Cuando estuvieron saciados, dice aquí también. Firmemente nos advirtió. Esta expresión verbal implica una advertencia, ya que en general una advertencia es dada en presencia de testigos. ¿Sí? No verán mi rostro sin que su hermano esté con ustedes. Esa frase significa: no me verán sin que su hermano esté con ustedes. Sobre nosotros y sobre nuestra familia. Dice Rashi: sobre nuestra familia, pero su Eseges y Midrashika Yehudá quiso decir: nos reveló incluso de qué madera fueron hechas nuestras cunas. Nosotros le dijimos que tenemos un padre y un hermano más. Conforme a estas palabras, dice Rashi, es decir, conforme a las preguntas que formuló, nos vimos obligados a responder. ¿Qué diría? Dice Rashi, significa ¿qué diría? ¿Qué? Ya que está escrito Kiomar. De la palabra ki se sabe en hebreo que se puede utilizar como de cuatro formas. Se puede utilizar que, se puede utilizar como sí, cuatro usos. Aquí la trae aquí. ¿Qué o por qué? No me acuerdo muy bien. Sí, hay varias formas. Entonces aquí Rashi la utiliza como la palabra que diría. Entonces Yehudá dijo a Israel, su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no muramos, ni nosotros, ni tú, ni nuestros pequeños. Yo seré su garante, de mi mano lo exigirás. Si yo no te lo traigo y lo presento delante de ti, habré pecado contra ti para siempre. Para siempre quiere decir incluso en el mundo venidero. Pues si no nos hubiésemos demorado, ahora ya hubiéramos regresado una segunda vez. Para que vivamos, dice, al decir esto, la inspiración profética fulguró en Yehudá. Quería decirle: gracias a este viaje tu espíritu vivirá. Y en efecto así ocurrió, puesto que más adelante, al enterarse que Yosef vivía, se declara: revivió el espíritu de su padre Jacob. Y no muramos de hambre. Podría ocurrir que Benjamín sea capturado, pero quizás no. Pero sin duda alguna que todos nosotros moriremos de hambre si no vamos. Es preferible que dejes la alternativa dudosa y adoptes la alternativa segura. Y lo presentó delante de ti, pues no he de traerlo a ti muerto, sino vivo. Habré pecado contra ti para siempre. La frase implica en el mundo venidero. Esto es lo que dice también lo que dijimos anteriormente, que incluso en el mundo venidero, porque se dice para siempre, porque le dijo para siempre, y esta vida es simplemente temporal. Para siempre está hablando del mundo venidero. Israel, su padre, les dijo: si es así, entonces hagan esto: tomen. Espera, que no hemos terminado con Rashi. Pues si no nos hubiésemos demorado a causa de ti, ya hubiéramos regresado con Shimón y no te hubiese angustiado todos estos días. Entonces hagan esto, ¿sí?
Cualquier palabra que diga efod significa entonces, dice Rashi, constituye una expresión adicional cuyo propósito es precisar el sentido de otra palabra en la lengua hebrea. En este caso, Jacob quiso decir, si es así, como ustedes dicen, que me veré obligado a enviar a Benjamín con ustedes, entonces necesito buscar dónde hay una solución y un consejo que yo pueda darles. Y por eso él le dice automáticamente, hagan esto, tomen esto, que lleven al varón, lleven esto y todo lo demás. ¿Okay? Entonces dice, tomen de lo más preciado de la tierra en sus vasijas y lleven un obsequio al varón, un poco de bálsamo, un poco de miel, cera, aristología, pistaches y almendras. Tomen en sus manos el doble de dinero y el dinero que le fue devuelto en la boca de su alforja, regrésenlo en sus manos, quizás fue un error. De lo más preciado de la tierra quiere decir aquí, dice Rashi en el Targum, de lo que es alabado en la tierra, es decir, aquel fruto de la tierra de Israel, por lo cual todos cantan alabanza a Dios cuando llegan al mundo. ¿Bien? Cera, este significa cera, pistaches, no sé qué, con exactitud qué clase de fruto designa esta palabra. En el léxico de la lengua hebrea de Rabbi Mahir, hay escrito que se refiere a pistacias. A mí me parece que eran duraznos. Y el doble de dinero, ¿okay? Significa aquí el doble de dinero que la primera vez. Tomen en su mano para comprar comida, pues quizás los precios eran encarecidos. O quizás fue un error, tal vez el encargado de la casa lo olvidó sin querer. ¿Por qué le dice que tome el doble del dinero? Porque así, si la persona quiere hacer teshuvah, retornar de un robo, está escrito que tiene que pagar el doble. Tomen a su hermano y levántense, regresen ante el varón, y que Dios omnipotente les conceda misericordia ante el varón y él libere para ustedes a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, así como he sido privado de hijos, privado seré. Dios, Dios omnipotente, ahora ya no les falta nada para emprender el viaje, sino una plegaria. Así pues yo rezaré por ustedes. Dios omnipotente, utilizar este nombre divino, Jacob le quiso decir que aquel que posee suficiencia en la concesión de su misericordia y que posee el poder suficiente para dar al ser humano, él les conceda misericordia. Este es el sentido simple de la frase, pero según su Midrash Agadico, Jacob le dijo que aquel que dijo al mundo cuando lo creó es suficiente, que él también diga basta a mis tribulaciones, pues desde mi juventud no he tenido tranquilidad, he sufrido la tribulación de Labán, la tribulación de Esaf, la tribulación de Rachel, la tribulación de Diná, la tribulación de Yosef, la tribulación de Shimón y ahora la tribulación de Benjamín. Y libere para ustedes, esa frase debe ser entendida como lo traduce el Targum, y libere para ustedes queriendo decir que libera a su hermano Shimón de su prisión y se los entregue. ¿Quién? Que envía a otro hermano, ya que ellos se dirigían hacia donde él estaba. A su hermano, esto se refiere a Shimón. Otro, ¿quién? Al decir esta palabra le fue enviada la expresión profética y sin proponérselo incluyó a Yosef. ¿Quién? Y en cuanto a mí, hasta que ustedes regresen, yo estaré privado de hijo a causa de la incertidumbre. Así como he sido privado de hijo de Yosef y Shimón, privado seré también de Benjamín. Así pues los varones tomaron ese obsequio y tomaron el doble de dinero de su mano, así como a Benjamín. Esta frase se traduce por el Targum como y tomaron a Benjamín, ya que en la lengua aramea el verbo utilizado para la toma de objetos tales como dinero y la toma de seres humanos no es lo mismo. ¿Okay? Cuando se trata de un objeto se puede ser tomado con la mano, pero cuando se trata de algo que se toma por medio de persuasión, como el ser humano, la traducción aramea es udvar. Así dice aquí. Entonces se levantaron y descendieron a Mitzrayim y se pararon delante de Yosef. Yosef vio junto con ellos a Benjamín y dijo al encargado de su casa, lleva a los varones dentro de la casa y hay que degollar animales y prepararlos, pues conmigo comerán los varones en la merienda. ¿Qué? Y para degollar animales y prepararlos. No está en el modo imperativo, puede de ser así, había estado escrito. En la merienda. Dice aquí, vamos a ver, existe muchos ejemplos, dice aquí, dice Rashi, ¿qué? Corto pan,
Rashi no dice algo concreto, simplemente dice que así se dice en el francés antiguo, Disner, dice que se llama, como dinner, a lo mejor en inglés. Sí, em, ahora la cosa, ¿quién fue el que degolló los animales? Ahí dice, que lo degollaron ellos mismos, que por el degolle, que no lo puede hacer un goy, pero puede ser que ellos mismos hicieron el degolle. El hombre hizo como Yosef había hecho y los llevó a la casa de Yosef. Y los varones tuvieron miedo porque habían sido llevados a casa de Yosef. Y dijeron, a causa del dinero devuelto en nuestra alforja, al principio somos traídos para que la acusación ruede sobre nosotros y nos caiga encima y para tomarnos como siervos junto con nuestros asnos. Porque habían sido llevados a la casa de Yosef, pues no era usual que la demás gente que venían para comprar alimentos pernoctaran en la casa de Yosef, sino en los mesones de la ciudad, y por ello tuvieron miedo, pensando que eso únicamente tenía como fin meterlos en prisión. Somos traídos al interior de la casa, para que ruede, es decir, para hacer que ruede sobre nosotros la falsa acusación de haber robado el dinero y para hacer que aquella caiga sobre nosotros. ¿Quién? O difamar o calumnia también, dice aquí también de difamación de palabras, como dice el Targum. Se acercaron al hombre encargado de la casa de Yosef y le hablaron en la puerta de la casa. Y dijeron, por favor, mi señor, en verdad descendimos aquí en un principio para comprar alimento. Pero sucedió que cuando llegamos a la posada y abrimos nuestra alforja, he aquí que el dinero de cada uno estaba en la boca de la alforja. Era nuestro dinero en su peso exacto, por lo que le hemos devuelto en nuestra mano. Y hemos traído otro dinero en nuestras manos para comprar alimento, pero no sabemos quién puso nuestro dinero en nuestra alforja. Y él le dijo, hay paz para ustedes, no teman, el Dios de ustedes y el Dios del Padre de ustedes les ha puesto un tesoro en sus alforjas. Su dinero llegó a mí y le sacó a Shimón. Dice, por favor, mi señor, dice denotación de petición o en ruego. La verdad descendimos, querían decir, esto constituye un descenso para nosotros. Estábamos acostumbrados a mantener a otros, pero ahora nosotros precisamos de ti. El Dios de ustedes, quería decirles, por el mérito de ustedes le ha sido devuelto el dinero. Y si su mérito no fue suficiente para ello, entonces fue por el Dios de sus padres. Es decir, que por el mérito de sus padres, Dios les ha vuelto un tesoro en la forja. ¿Bien? Entonces el hombre llevó a los varones a la casa de Yosef, les dio agua y lavaron sus pies y dio forraje a sus asnos. Dice el hombre llevó, esta frase implica que los llevó dentro de la casa por segunda vez, pues ellos lo habían empujado hacia afuera hasta que hablaron con él en la puerta de la casa. Pero cuando les dijo hay paz para ustedes, lo siguieron y entraron tras de él. Ellos preparaban el obsequio hasta la llegada de Yosef al mediodía, pues habían escuchado que allí comerían pan. Prepararon el obsequio engalanándolo con bellos aderezos. Al interior, es decir, el vestíbulo de la sala de recepción. Cuando Yosef llegó a la casa, ellos le llevaron el obsequio que tenían en sus manos al interior y se postraron ante él a tierra. Él les preguntó por su bienestar y dijo, ¿está en paz su anciano padre del cual hablaron? ¿Aún vive? Ellos dijeron, tu siervo, nuestro padre, está en paz, aún vive, y se inclinaron y se postraron. Aquí hay un problema cuando él le preguntó por su padre y todo eso, ahí dice que ellos le dijeron 10 veces, no, ellos le dijeron, tu siervo, nuestro padre. Dice que por Yosef haber escuchado cosas así, no haber dicho nada, ¿sí? Se le fueron rebajados 10 años de su vida por haber escuchado eso. Es como sí, una falta de respeto hacia su padre. Él alzó su mirada y vio a su hermano Yosef, hijo de su madre, y dijo, este es su hermano menor del que me hablaron. Se inclinaron y se postraron porque Yosef había inquirido por la salud de su padre. Bequidá significa inclinar la cabeza, posternarse a tierra. Y dijo, Dios te agracie, hijo mío. Entonces dice aquí que con respecto a las demás tribus,
Ya habíamos oído hablar de la gracia de Dios cuando Jacob dijo a Esaú sobre sus hijos: estos son los niños que Dios ha agraciado a tu siervo. Pero Benjamín aún no había nacido cuando Jacob dijo estas palabras, y por ello Joseph lo bendijo ahora con una expresión que expresaba la gracia de Dios. Entonces Joseph se apresuró porque se había conmovido su misericordia hacia su hermano y quiso llorar. Entró en la recámara y lloró allí. Luego lavó su rostro y salió. Se contuvo y dijo: pongan pan, porque se había conmovido su misericordia, su misericordia. José preguntó a Benjamín: ¿Tienes un hermano por parte de tu madre? Benjamín le respondió: tuve un hermano, pero no sé dónde está. José le dijo: ¿tienes hijos? Le respondió: tengo 10. Luego José le preguntó cuáles son sus nombres. Benjamín le respondió: Bela, Bejer, Ashbel, Gerá, Naamán, Ejí, Rosh, Mupin, Jupín y Art. José le preguntó qué significan todos estos nombres. Benjamín le respondió: todos estos nombres aluden a mi hermano desaparecido y a las tribulaciones que le ocurrieron. Bela, porque fue tragado por las naciones de la tierra. Bejer, porque era el primogénito de su madre. Ashbel, porque Dios lo tomó cautivo. Gerá, porque habitó con forastero. Naamán, porque era muy agradable. Ejí y Rosh, porque era mi hermano y también mi jefe. Mupim, porque estudió de boca de mi padre. Y Jupim, porque no presenció mi boda ni yo la suya. Y Ard, porque descendió entre las demás naciones, como es citado en el tratado talmúdico Sotá. Al oír esto, de inmediato se despertó la misericordia de Yosef hacia su hermano. Se había conmovido. Dice Rashi: esta expresión literal significa que su misericordia se calentó. ¿Qué? Sí, entonces dice que se contuvo. Este verbo significa que hizo esfuerzo sobre sí mismo para controlarse. Le sirvieron a él aparte y a ellos aparte, y a los egipcios que comían con él también aparte, pues los egipcios no podían comer pan con los hebreos, ya que eso era abominación para Mitzrayim. Para los mitzrim representaba algo repugnante comer con los hebreos, y el Targum que los dio una razón de ello, porque los hebreos se comían los animales a los que los mitzrim rendían culto. Los mitzrim pensaban que la oveja y cordero eran animales sagrados. ¿Qué? Se sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura y el más joven conforme a su juventud. Y los varones se miraron pasmados uno a otro. Él pasó por porciones de delante de él para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la porción de todos ellos. Ellos bebieron y se embriagaron con él. El primogénito según su primogenitura. Al sentarlos, José golpeó la copa en la mesa y los nombró: Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar y Zebulún, que todos ustedes son hijos de una misma madre, siéntense en este orden, que sigue el orden de su nacimiento. Y lo mismo hizo con los demás. Pero cuando él llegó al turno de Benjamín, dijo: él no tiene madre y yo tampoco tengo madre, que se siente junto a mí. Porción, este vocablo significa porciones. 5 veces mayor la parte que le correspondía, igual que a sus hermanos, más las porciones de Yosef, su esposa Esnat, y sus hijos Menashe y Efraín. ¿Quién? ¿Por qué le dio 5 veces? También él quiso ponerlos a prueba a ver qué iba a pasar. ¿Qué fue lo que pasó con Yosef? Que su padre le dio una túnica con 2 porciones más, más aparte de lo que tenían sus hermanos. Y ellos automáticamente con eso lo envidiaron. Entonces él quiso hacer lo mismo, darle más a Benjamín enfrente de ellos para ver qué iban a hacer. Si iban a seguir con esa quina, con esa envidia que sucedió lo que sucedió con él. Y ellos bebieron y se embriagaron con él. Dice: en esa ocasión lo hicieron, pero desde el día en que lo vendieron no habían bebido vino, y él tampoco había bebido vino, pero en este día bebieron. ¿Mm? Vamos a terminar el capítulo 44 también. Dice: luego ordenó el encargado de su casa diciendo: llena la alforja de los varones con alimento, todo cuanto puedan portar, y pon el dinero de cada hombre en la boca de su alforja. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca de la alforja del menor junto con el dinero de su compra. Y él hizo conforme a la palabra de Yosef había hablado. Aquí fue Menashe, y ya él sabe lo que va a suceder.
Él lo hace a propósito. Y hay un midrash donde dice también que él mandó a llamar a su hermano y se le reveló a su hermano antes de tiempo y le dijo y le dijo lo que él estaba haciendo y que él fuera parte de lo que él estaba haciendo con sus hermanos, que eso lo explicamos en el audio anterior. La mañana alumbró y los varones fueron enviados, ellos y sus asnos. Ya habían salido de la ciudad, pero no se habían alejado aún cuando Yosef dijo al encargado de su casa: levántate, persigue tras de los varones, alcanzarlos y diles: ¿por qué han pagado mal por bien? No es esta la copa en la que ve mi señor y con la que suele adivinar. Han hecho mal al actuar así. Porque él dijo que lo alcanzara rápido y la Torá dice que no se habían alejado todavía. ¿Por qué? Porque está lo que se llama la bendición del camino. La bendición del camino en la Já dice que cuando está dentro todavía de la ciudad no se puede hacer esa bendición, pero cuando se aleja de la ciudad, por ejemplo, creo que es 1 kilómetro más o menos, 1 o 4 kilómetros más o menos, entonces ya se puede hacer esa brajá. Cuando se hace esa brajá, eso fue lo que le dijo: a los que hagan esa brajá y todo lo demás ya no lo puedes alcanzar, ya ellos están, como se dicen, dentro de la brajá, dentro de la bendición, no puedes hacer nada. Así que agárralos rápido antes que lleguen a eso. Esa es una de las explicaciones que dicen allí. Entonces dicen: y él los alcanzó y les habló estas palabras. Ellos le dijeron: ¿por qué dice mi señor estas palabras? Indigno sería de tu siervo hacer tal cosa. La copa, dice esta palabra, designa una copa alta a la que llaman en francés antiguo Maderein. El digno sería tu siervo, es decir, esto es algo profano para nosotros, ¿sí? O sea, denota algo obvioso. Querían decir que la piedad del santo bendito esté con nosotros y nos libre de hacer algo como esto. Aquí que el dinero que habíamos hallado en la boca de nuestra alforja te lo devolvimos de la tierra de Canaán. ¿Cómo entonces hurtaríamos de la casa de tu señor plata u oro? Que aquel de tus siervos, que quien se halle la copa, muera, y también nosotros que seremos siervos de mi señor. Dice, he aquí que el dinero, ¿ok?, es un calvajomer. Es uno de los 10 calvajomer que sale en la Torá. ¿Por qué? Él dijo calvajomer. Si nosotros anteriormente, que está la plata, se la trajimos de vuelta, ahora nosotros vamos, con más razón que no vamos a tomar la copa, que vale más todavía. Es el calvajomer, ¿sí? Él también ahora es conforme a las palabras de usted: aquel con quien sea hallada será mi siervo, pero ustedes serán absueltos. También ahora es conforme a las palabras de ustedes, es decir, también esto que han dicho es correcto conforme a la ley. La verdad es según las palabras de ustedes, en el sentido de que todos ustedes tienen responsabilidad por el hecho. Si hay 10 hombres y en uno de ellos se encuentra algo robado, todos deben de ser aprendidos. Pero yo me comportaré con ustedes más allá de lo que marca la ley, y solo aquel en quien halle la copa será mi esclavo. Se apresuraron y cada hombre bajó su alforja a tierra, y cada hombre abrió su alforja. Él buscó empezando por el mayor y terminando por el menor, y se halló la copa en la forja de Benjamín. Él aceptó el calvajomer que él le hizo. Por lo tanto, dice que empezó dice, ese calvajomer está bien, pero solamente sobre 9 personas. Sobre el mayor, que es Shimón, y el menor, que es Benjamín, no cae el calvajomer. Empezando por el mayor, para que ellos no se dieran cuenta de que él ya sabía dónde estaba. Entonces, por lo tanto, él buscó primero en Shimón y después en Benjamín. Y la copa se halló en la alforja de Benjamín. Entonces rasgaron sus vestimentas. Cada hombre cargó con su asno y retornaron. Eran hombres vigorosos y no precisaban ayudarse entre sí para cargar su propia carga. Yosef dijo a su sirviente: llena las alforjas de los varones con alimento, todo lo que puedan portar, de lo cual se implica que los sacos que portaban eran pesados.
Ahí dice en verdad que también Benjamín, cuando se dieron cuenta que él tenía la copa, también dice que el Judá y todo ello lo agarraban a golpes. Dijeron que tú igualito como tu mamá, que también agarró los trafim de Labán y todo lo demás, tú también agarraste la copa y todo lo demás, lo acusaron fuertemente. Y retornaron a la ciudad. Yehudá llegó junto con sus hermanos a la casa de Yosef, y él aún estaba allí, y se echaron al suelo delante de él. Yosef le dijo: ¿Qué acto es este que han hecho? ¿No sabían que un hombre como yo ciertamente adivinaría? Y retornaron a la ciudad, dice Rashi, retornaron a la ciudad. De hecho era una metrópoli, pero aún así la Torá la llama Aira, ciudad, palabra que implica un pueblo cualquiera. En realidad la Torá la designa así porque a los ojos de ellos no era considerada más importante que un pueblo mediano de solo 10 habitantes, y se trataba de hacerle la guerra. Y él aún estaba allí porque lo estaba esperando. No sabían que un hombre como yo ciertamente adivinaría. Quería decirle: ¿acaso no sabían que un hombre tan distinguido como yo podría adivinar y saber que por medio de su conocimiento, raciocinio y discernimiento, que ustedes habían robado la copa? De todas maneras, dice, el mensajero de Yosef le había dicho que él adivinaba por medio de la copa. Siendo así, ¿cómo podía haber adivinado sin la copa que ellos eran los ladrones? La respuesta es que lo supo por medio de su razonamiento sin necesidad de utilizar la copa. Eso es lo que él le quería decir, ¿sí? Yehudá dijo: ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar o cómo hemos de justificarnos? Dios ha hallado el pecado, ¿sí?, de tu siervo. He aquí que nosotros somos siervos de mi señor, y también aquel en cuyo poder se halla la copa. Pero él dijo: indigno sería de mí de hacer tal cosa. El hombre en cuyo poder fue hallada la copa será mi siervo, pero ustedes suban en paz hacia su padre. Dios ha hallado, dice Rashi, es decir, nosotros sabemos que no hemos pecado, pero aún así el santo bendito quiso traer esta culpa sobre nosotros. El acreedor supremo ha hallado el modo de cobrar su documento de deuda. ¿Cómo hemos de justificarnos? ¿Ken? Eso significa también, viene de la palabra, se deriva de la justicia, rectitud. ¿Ken? Que es nitzdadak, justificarnos. Vamos a ver si Rashi trae algo más allí sobre eso o no. No, solamente trae pruebas de otros versículos que también hablan sobre eso. Top. Aquí vamos a ver qué es lo que va a suceder, porque aquí queda el cuento de lo que pasó con referente a los hermanos, ¿sí? Pero todo esto que hizo José es para eso también, para ver, porque él quería tomar el hermano de Benjamín, quería ponerlos a prueba, a ver si en este caso ellos van a decir lo mismo como su hermano, que se queda ahí, que se puede hacer. O al revés, si iban a dar todo, hasta incluso venir y matar a la gente o hacer lo que sea por su hermano, sacrificarse por su hermano, para hacerle corrección a lo que hicieron con Joseph. ¿Okay? Y ahí vamos a ver de que Yehudá ¿por qué dijo que Dios hallaba el pecado? Y Rashi dice: nosotros sabemos que no hemos pecado, ¿okay? Pero él pensaba que quería pagar en su siervo. Dice que Yehudá pensaba que ya había llegado el momento, que todo había llegado el momento de empezar con el decreto que Dios le dijo a Abraham, que todo miraba hacia allá. Pero vamos a ver en la próxima para allá Vaigash, que dice que Yehudá se acercó a él para hablar con Yosef, que le hablaba fuerte y todo lo demás. ¿Por qué? Porque Yehudá pensaba que ya había llegado todo lo que había que hacer, todo la cosa de la galut, del exilio, de los 400 años. Pero cuando Yosef llega y le dice,
porque Yehudá se le ofrece que todos van a ser siervos de él. ¿Qué es lo que le dice? He aquí que nosotros somos siervos de mi Señor y también aquel en cuyo poder se halló la copa. Dijo Yehudá, no queda otra, todos vamos a ser ya pasar esclavos y vamos a empezar con la esclavitud, con el exilio. Pero cuando Yosef le dice que eso indigno sería de él, y entonces solamente tomaría a la persona que tiene la copa en la mano como siervo y a los demás le dice que suban en paz, entonces de allí Yehudá se da cuenta que en verdad no ha llegado todavía ese momento y que solamente Yosef lo hace ¿para qué? Para molestarlo, para querer solamente agarrar al niño. Y por eso es que él, como él fue el que le dijo a su padre que si no le llevaba al niño, que él iba a ser el encargado de él, que si no lo traía, él iba a pecar sobre él por siempre, es que Yehudá empieza a hablar con Yosef y le empieza a hablar fuerte y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos la parasha de Miketz para empezar la parasha de Vaigash. Que tengamos buen día.